Hola a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Mónica Pérez. Nosotros somos un laboratorio de aprendizaje, ¿vale? Es un poco como nos definimos. Impartimos un grado universitario de liderazgo, emprendimiento e innovación, el grado LAME. Julia, de hecho, es una de nuestras team coaches y por ello mejor que nadie para poder hablar de esta facilitación en este tipo de procesos. Y también impartimos un máster universitario, es LEAD y es de facilitación del aprendizaje e innovación, y un diploma, Chief Learning Officer, que es también de facilitación de aprendizaje e innovación en entornos corporativos. Entendemos que en estos momentos, para poder liderar, ¿no?, y poder acelerar determinadas estrategias de equipo, es importante conocer una serie de herramientas y es bueno que tenemos solo una horita, yo por eso no me voy a demorar mucho más en hacer esta introducción. Era interesante, ¿no?, poner en marcha este webinar y, bueno, acercarnos un poco a esos tips o esas herramientas útiles para poder aplicar desde este primer momento. Comentaros además que, bueno, precisamente este máster de facilitación del aprendizaje incorpora este módulo de facilitación de equipos. Por tanto, bueno, nos parecía oportuno y muy interesante que contaseis con este ejemplo, ¿no?, y un poco de lo que sabemos hacer en Teamlabs. Para aquellos que no nos conozcáis, comentaros que, sin ser oportunistas, llevamos mucho tiempo trabajando, ¿no?, en preparar a la gente a que, lejos de la inseguridad, el miedo y la frustración que pueda causar situaciones como la que lamentablemente estamos viviendo, pues podamos sobreponernos y, en lugar de que nos ataque la ansiedad, podamos ser ejecutivos y decir, what next, ¿no?, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Por medio de estas herramientas podemos sacar un poquito el miedo a otro lado y centrarnos en ser productivos y conseguir sacar lo mejor no solo de nosotros a nivel profesional, sino a nivel personal, ¿no?, que es muy importante. Esto es lo que hacemos en Lane y es lo que hacemos en LEAD con este máster, que sacamos la segunda edición, lo cual estamos muy orgullosos y muy contentos, en septiembre. Y sin más, os dejo con Julia. Si la conocéis, espero que muchos de vosotros que estéis aquí la conozcáis. Ella es licenciada en gestión de empresas. Asimismo, tiene un máster en comunicación y relaciones públicas y también en liderazgo y desarrollo sostenible estratégico. Que disfrutéis sobre todo y que aprendáis mucho, porque aquí estamos sobre todo para esto. En cualquier caso, yo me quedo aquí al margen para poder gestionar un poco cualquier cuestión que podáis tener o alguna consulta, y os animo a que comentéis, aprendamos y saquemos de esto algo mucho más que una hora. O sea, que compartamos y disfrutemos. Muchas gracias, Mónica, qué linda eres, más bonita. Ay, madre mía. Pues nada, buenas tardes. Es mi primera vez en esta plataforma de Livestorm, así que todavía estoy habituándome un poco a esta. Pues nada, agradeceros primero que estéis aquí y que dediquéis una hora de vuestro tiempo a estar conmigo. Bien, pues como ha dicho Mónica, actualmente estoy trabajando en Teamlabs como Team Coach y también estoy colaborando con el máster LEAD, ambos de la Universidad de Mondragón y de Teamlabs Madrid. Hace más o menos 9 años cambié de carrera profesional y empecé a dedicarme un poco más a algo que me apasionaba, ¿no?, y que era la transformación de las personas y de las organizaciones. Y pues lo que hice fue simplemente ser un poco autodidacta y formarme en multitud de metodologías, ¿no? Y en esas metodologías que iba encontrando que me parecían interesantes un poco para poder ayudar a personas a precisamente conseguir sus objetivos, pues en ese momento pues lo que decidí es dedicarme a esto profesionalmente, ¿no? Y ya de aquí pues son 8 años, o sea que un montón. En Teamlabs llevo trabajando un añito y la verdad que muy contenta porque me permite pues precisamente poner en práctica muchas de estas herramientas que he ido aprendiendo a lo largo de los años y que me han servido precisamente en el pasado pues para ayudar a emprendedores a conseguir sus objetivos. Me gustaría comenzar con una pregunta muy sencilla, ¿no? O bueno, 2 preguntas, que este webinar se llamaba Facilitación como liderazgo, ¿no? Entonces, os invito a que en el chat contestéis a estas 2 preguntas, pues, ¿qué es para vosotros facilitación y qué es para vosotros el liderazgo? Pues por aquí Liliana dice que es facilitación es cooperación, hacer algo posible o fácil, un acompañamiento, acompañar, colaboración, dinamización de ciertas actividades en grupos de personas, orientación, muy bien, acompañamiento, muy bien.
Hacer fácil lo difícil, me encanta esa. Sí, efectivamente. Para mí facilitación es efectivamente lo que la palabra dice, ¿no? Es facilitar, es ayudar, es hacer que las cosas pues sean más fáciles, ¿no? Como bien decís ahí, acompañar, perfecto. Y liderar es motivar, ser generoso con tu conocimiento, qué bonito. Capacidad de guiar y empoderar a un equipo mediante el leading by example, entre otras. Liderazgo es servir, me encanta. Pues sí, porque para mí liderazgo, una de las explicaciones que más conecta conmigo es la etimológica, ¿no? Y que dice que un líder es aquel que recibe el don de llevar la carga por la comunidad, ¿no? Entonces, pues para mí facilitación y liderazgo son dos palabras que van muy unidas, sobre todo si eres una persona como yo que te dedicas a ayudar a personas y a equipos, ¿no? Entonces, simplemente lo que diría es que facilitación como liderazgo es poder acompañar a un grupo de personas a conseguir sus objetivos, ¿no? Muchas veces independientemente de lo que yo como Julia pueda creer o pensar, ¿no? O sea, me convierto en una servidora de ese grupo e intento ayudarles con las herramientas y con los conocimientos que tengo a conseguir aquellos objetivos que quieren, tanto profesional como personalmente, ¿no? Pues bien, creo que es muy importante empezar hablando de que para poder facilitar o ser un facilitador de grupos es muy importante conocernos a nosotras mismas y a los demás. Y he puesto esta imagen aquí de los dos lados del cerebro, ¿no? Los dos hemisferios, porque tiene mucha relación con lo que vamos a estar viendo hoy, ¿no? Todos los seres humanos tenemos pues, un lado derecho del cerebro que es mucho más creativo, ¿no? Caótico, emocional, loco, se llama el lado femenino también, el lado derecho. Y todos los seres humanos tenemos un lado izquierdo mucho más racional, lógico, ¿no? Estratégico. Y lo curioso es que estos dos hemisferios nos convierten en un ser humano completo, pero muchas veces son tan diferentes que chocan, ¿no? Y estas dos polaridades son necesarias en nuestra vida para, como decía, desarrollarnos como personas y como seres humanos. Y también están presentes en el resto de los seres humanos, ¿no? Y están presentes en el resto de las personas de cualquier grupo, ¿no? Entonces, para poder desarrollarnos y para poder desarrollar y ayudar a un grupo a que consiga sus objetivos, tenemos que tener siempre presente que hay una parte dentro de nosotras que es una parte muy creativa y caótica y que también hay una parte de nosotras que es una parte mucho más lógica y racional, ¿no? Y esas dos polaridades pues deberían de poder ir de la mano, ¿no? Y bueno, eso es lo que a veces nos va a plantear grandes retos, ¿no? En los equipos y en nosotros mismos. Pues bien, yo creo que dentro de cualquier proceso de facilitación, igual que cualquier proceso de grupo o como hacemos en TeamLabs, cualquier trabajo de emprendimiento en un equipo, en una organización, en una empresa, existen siempre 4 pilares clave, ¿no? Yo como persona facilitadora, si veis aquí los 4 pilares son yo, entorno, mundo, teoría y práctica, ¿no? Entonces, yo como persona facilitadora de un proceso de grupo siempre entro a una facilitación, ¿no? Con unas ideas preconcebidas, unas herramientas, ¿no? Unas metodologías que creo que pueden ayudar a ese equipo a conseguir sus objetivos, ¿no? Lo curioso es que una de las cosas más importantes que debe tener en cuenta una persona facilitadora de procesos es que esa energía con la que yo vengo, esas herramientas con las que yo vengo, esas metodologías van a tener un impacto en el mundo. Y ese impacto en ese grupo, yo tengo que estar muy pendiente de ver cómo es la respuesta para poder observar, adaptar, cambiar,
porque las personas o los grupos de personas somos bastante impredecibles y dinámicos, ¿no? Entonces, la labor de una facilitadora, si realmente quiere ayudar a que la gente consiga sus objetivos, tiene que ser muy sensible y muy flexible y muy observadora, ¿no?, de estos procesos. Además, es curioso que cuando, en mi experiencia, ¿no?, cuando a veces entro en un proceso de grupo con mis herramientas y observo cuál es la reacción del entorno, del equipo, del mundo, ahí es cuando muchas veces suceden cosas mágicas, ¿no? Algunos lo llaman la emergencia, ¿no? Son momentos de creatividad y de inteligencia colectiva mucho mayores de los que yo en un principio a lo mejor al llegar a ese proceso de facilitación pues podía haber esperado, ¿no? Y también otro de los otros dos pilares clave en todo proceso de facilitación, de aprendizaje o de trabajo en equipo son teoría y práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque yo vengo como persona facilitadora con unas ideas en mente de qué es lo que quiero hacer en esa sesión, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre tengo que tener en cuenta que para ese proceso de aprendizaje, de cambio y de facilitación se produzca, también tiene que haber una parte de práctica. Si os acordáis del dibujo que hemos visto antes, ¿no?, de los dos hemisferios, la teoría es esa parte izquierda del cerebro que es mucho más racional, ¿no?, y que necesita esa estructura, y la práctica es mucho más esa parte creativa, emocional, que necesita aprender a través del cuerpo, ¿no? Entonces, yo personalmente cuando trabajo con mis equipos en Lane intento balancear estos cuatro pilares, ¿no? Y ir aprendiendo a través de la práctica, ir aprendiendo a través de la teoría, que el grupo también aprenda a través de la teoría y también aprenda a través de la práctica, ¿no? Entonces, si os fijáis, estos cuatro pilares y el cruce de sus ejes da lugar a una especie de mapa, ¿vale? Veis aquí un 1, 2, 3, 4, ¿no? Este 1, 2, 3, 4, este mapa, son lo que en Dragon Dreaming solemos llamar espacios o fases, ¿no? Las fases de cualquier proceso de equipo, ¿no? Entonces, que son soñar, planificar, hacer y celebrar. Muy bien. Pues, ¿qué es soñar? Pues soñar es todo aquello que tiene que ver con abrirnos al mundo, al campo de todas las posibilidades, a percibir el mundo con unos ojos nuevos, a integrar en los equipos herramientas que nos permitan salir de nuestro pensamiento tradicional. Es jugar también, ¿no? Es no tener límites. La fase de soñar es una fase que a veces es muy infantil, ¿no? Porque nos abre a múltiples posibilidades. Si veis, la siguiente fase o el siguiente cuadrante es el de planificar, ¿no? Y, bueno, pues planificar suele ser, ¿no?, las estructuras, las estrategias, los objetivos, ¿no? Últimamente estamos trabajando, por ejemplo, mucho en TeamLabs, pues con los OKRs, ¿no?, la metodología OKRs. Pues eso también entraría dentro de la fase de planificar, ¿no? El hacer, pues es una fase, pues como bien la palabra dice, de ponernos manos a la obra, ¿no? De hacer aquello que ideamos y que hemos planificado, ¿no? Y transformarlo en algo pues más físico, más material. Además, si lo veis, está justo entre el entorno y la práctica, ¿no? O sea que realmente tiene mucho que ver con bajar a tierra, con materializar, ¿no? Y finalmente tenemos ese espacio que es el de celebración. Y celebración, pues para nosotros, es esa parte de valoración, de aprendizaje, de reflexión, de conexión con nuestro equipo, de conocernos mejor como personas. ¿Por qué os cuento estas cuatro fases? Porque creo que en este tiempo que llevo facilitando procesos de equipo, me he dado cuenta que forman mucha parte de, como decía antes, ¿no?, de los dos hemisferios del cerebro y que están presentes en todas las dinámicas que tienen los equipos entre sí.
¿Qué pasa? Que a veces no están balanceadas, es decir, por ejemplo, hay equipos que son muy buenos en soñar, ¿no? Y están constantemente trayendo ideas, pero esos equipos no consiguen bajar a la tierra sus proyectos, no consiguen realizar sus objetivos, ¿no? Si un equipo está pues muy en esa fase de soñar, pues en realidad lo van a pasar fantástico, pero un poquito más, ¿no? Entonces, lo que siempre decimos o lo que siempre intento como persona que ayuda a equipos es que se dedique espacio y tiempo y recursos a estas 4 dimensiones o a estas 4 fases, ¿no? Y además, esto no lo he dicho antes, pero sí que es verdad que la cultura actual nos ha ayudado o nos ha facilitado que estemos demasiado en esa parte izquierda del cerebro, ¿no? En esa parte más de planificar y de hacer. Y nos hemos olvidado más de la de soñar y celebrar. Y eso lo veo constantemente en los grupos a los que apoyo, ¿no? Entonces, es interesante que como persona facilitadora, cuando entres en un equipo, pues identifiques bien, pues en qué fase está tu grupo, en qué fase no suelen estar porque no les gusta, a lo mejor no es su zona de confort, en qué fase a lo mejor es necesaria potenciar en este momento, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. Con todo esto del estado de alarma, lo que ha sucedido en justo la company que estoy acompañando en Teamlabs, pues lo que ha sucedido es que todos los proyectos que tenían en marcha han llegado a un momento de wow, de parón, ¿no? De, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Porque al final son proyectos de emprendimiento y estaban funcionando y tenían sus ventas, sus clientes, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? Que esa parte más de hacer se ha detenido. Y entonces, mi trabajo ahora mismo, para que además la energía tampoco decaiga demasiado, es invitarles a través de diferentes herramientas y metodologías a que, por ejemplo, sueñen más, ¿no? Y soñar más, ¿qué es? Pues a través de diferentes preguntas que les ayuden a salir de su pensamiento de, wow, es que ahora en el estado de alarma no se puede hacer nada, pues yo les invito a soñar en el campo de todas las posibilidades, ¿no? Imagínate que mañana el mundo cambia radicalmente, ¿no? ¿Cómo serías tú? ¿Cómo sería tu empresa? ¿Cómo serían tus equipos? Y les traigo, pues eso, metodologías o creo espacios dentro de nuestras reuniones para que ellos ideen más desde esa parte de soñar o le pongan más energía a la parte de soñar. Y también es un momento ideal para celebrar, es decir, como el mundo, el estado de alarma nos está pidiendo, nos está recogiendo en casa, la parte de celebración es vital, es un momento de reflexión de incluso de todo lo que hemos podido hacer en el último año, todo lo que hemos podido hacer en nuestra vida, ¿no? Y cómo recogemos todos esos aprendizajes al momento de hoy, ¿no? Pues lo mismo con los equipos, si incluso en un momento determinado, porque la celebración también viene muy unida con, decía antes, con esa parte de emocional, de conectar, de conocernos mejor como seres humanos. Si ves que un equipo está teniendo confrontaciones a nivel personal o profesional, es interesante crear espacios para ese grupo de celebración, ¿no? De valorarse, de apreciarse, de sacar las cosas buenas, ¿no? ¿Qué más? Así, os cuento. Sí, porque además estos 4 espacios, estas fases de planificar, soñar, hacer y celebrar, suceden desde procesos muy micro hasta procesos muy macro, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Pues si yo estoy facilitando procesos de equipo, puedo acompañar a este grupo de personas a recorrer estas 4 fases en, por ejemplo, una reunión de 3 horas, ¿no? Y en una reunión de 3 horas, pues comenzaríamos con una parte de soñar, de decir, bueno, ¿qué es todo lo que queremos hacer hoy o cómo nos gustaría que fuera esta reunión, ¿no? Y después pasamos a la fase de planificar, ¿no? Decimos, vale, tenemos que salir en estas 3 horas con qué 3 objetivos máximos, ¿no?
Después hacemos la reunión, ¿no? Llevamos a la práctica eso que acabamos de decir que queremos hacer y al final de la reunión tenemos un espacio pues para reflexionar, para ver cómo ha ido, para ver qué cambios queremos hacer para la siguiente vez, ¿no? Entonces, pues como puede ser un espacio muy micro, una reunión de 3 horas, hasta un espacio muy macro de un periodo de un año completo en el que pues vamos a ir utilizando o vamos a ir recorriendo este camino que no necesariamente es lineal, ¿no? Que a veces pues no va del soñar al planificar, al hacer y al celebrar, sino que pues a lo mejor comenzamos con un soñar y nos movemos a la acción y después celebramos y nos damos cuenta que necesitamos volver a soñar y, o sea, que tampoco es que sea lineal, ¿no? Pero que sí que sirve para procesos muy cortos o muy largos. También, como facilitadora, a veces elijo simplemente, que creo que también lo he comentado antes, pues por donde veo al equipo, simplemente una de estas dimensiones por potenciar, ¿no? O sea, que también algo bastante micro y le puedo dedicar un par de horas a hacer una planificación estratégica, ¿no? Por ejemplo. Lo que sí que me encanta de estas 4 dimensiones es que no solo tiene que ver con los hemisferios cerebrales, sino que también tiene que ver con nuestra vida, ¿no? Al final, pues todos los seres humanos cuando somos pequeños, pues soñamos, ¿no? Soñamos, estamos constantemente soñando. Cuando llegamos a la adolescencia, pues empezamos a planificar un poco cómo queremos que sea nuestra vida, ¿no? Cuando llegáis más o menos a mi edad, pues afortunadamente o desafortunadamente hacéis lo que os habíais planificado y lo que habíais soñado. Y finalmente, pues cuando llegas a una edad más anciana, pues celebras, ¿no? Observas cómo ha sido tu vida, incluso es como una vuelta al ser niño, ¿no? Que se aprecia muchas veces en gente mayor. Y también esto nos sucede a lo largo de un día. O sea, lo que os acabo de explicar es una visión muy macro de toda nuestra vida y también una visión muy micro, que es, pues por la noche soñamos, por la mañana nos levantamos y planificamos cómo queremos que sea nuestro día, lo hacemos y por la noche pues celebramos, ¿no? Podríamos revisar cómo nos ha ido el día, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho este modelo porque me resulta muy sencillo, al final está integrado, ¿no? en cómo los seres humanos operamos y es súper útil para poder potenciar y ayudar a los equipos a conseguir sus objetivos. Entonces, como ya llevo hablando un ratito, me gustaría preguntaros si tenéis alguna pregunta, comentario hasta ahora respecto a estas 4 fases. Pues mira, Irene dice que qué bonito, le encanta esa reflexión. Muchas gracias. A ver qué vea por aquí en el chat. Sí, de momento todo bien, se entiende. Muy interesante, sí. Sí, la verdad que cuando la primera vez que escuché esto, gracias a la metodología Dragon Dreaming, me abrió muchísimo los ojos, ¿no? Porque me di cuenta que mi vida funcionaba así, ¿no? Y que la vida de otras personas funcionaba así. Y que yo podía ayudar a diferentes personas a trabajar mejor en equipos si potenciaba y les acompañaba en esos procesos, ¿no? Sí, creo que de grandes nos olvidamos de soñar. Sí, puede ser. ¿Puedes decir algo más sobre la metodología OKR? No sé si se escribe así. Sí, se escribe así. Bueno, es una metodología precisamente para crear objetivos, ¿vale? Que tiene todo un proceso. Al final se asignan tareas, se crean objetivos inspiradores. Está bastante bien. Yo no la he puesto mucho en práctica, la estamos empezando a poner ahora en práctica en Teamlabs y la verdad que inicialmente me gusta, pero es verdad que yo he utilizado otras metodologías para diseñar objetivos, algunas que vienen de Dragon Dreaming y otras que, por ejemplo, pues aprendí en el máster en Suecia, ¿no? De planificación estratégica. Ah, y sobre Dragon Dreaming, ¿quieren saber más? Vale, pues me lo voy a apuntar y si eso lo cuento al final, entonces.
Sí, la metodología de estas 4 fases es Dragon Dreaming, sí. Lo que además eso que decía que me gustó mucho es que me daba cuenta que tenía mucho que ver conmigo, ¿no? Que al final yo me había dado cuenta de que había pasado mucha parte de mi vida haciendo cosas desde la planificación y desde la acción, ¿no? Y que me faltaba integrar en mi vida más sueño y más celebración y bueno, pues con el tiempo pues lo voy consiguiendo, ¿no? Y desde esa reflexión, por eso decía lo de conocernos bien a nosotras mismas para poder ayudar a los demás, desde esa reflexión y desde esa práctica, pues he ido aportándoselo a los equipos, ¿no? Con los que trabajo. Bien. Pues si os parece, voy a pasar a la siguiente parte, que es que para mí un regalo más, ¿no? de este proceso, de esta forma de ver el mundo, que es la parte de que además de ser fases, también son arquetipos. Entonces, arquetipos o personalidades, tipos de personas, ¿no? Y es que, aunque los seres humanos tenemos esos 2 hemisferios cerebrales y somos seres completos, es verdad que algunos por naturaleza pues tendemos más a situarnos en alguna de estas fases, ¿no? Es lo que se llama la zona de confort, ¿no? Básicamente, si tú estás acostumbrado o eres una persona que normalmente estás constantemente ahí, nuevas, creativo, tu mente no puede parar, disfrutas un montón no sé, con constantemente tener cosas nuevas en las que pensar, pero realmente al final no las bajas a la tierra, pues eres una persona soñadora, ¿no? Y ahí está tu zona de confort. Los planificadores, pues, o los que tienen ese arquetipo más presente o encuentran su zona de confort, pues les encantan, ¿no? Los objetivos, las estrategias, las planificaciones, los POSIT, ¿no? Las tablas de Excel, si conocéis herramientas online, la Asana, el Trello, ¿no? Un poco, y encuentras como mucho disfrute en ese campo, ¿no? Las personas de acción, pues eso, acción, ¿no? Palabras, las justas, ¿no? Y la celebración es gente pues más reflexiva, ¿no? Que le preocupa mucho el bienestar del equipo, ¿no? Entonces, me gustaría plantearos ahora pues una pregunta, ¿no? Aquí es vuestra participación. Y entonces, si tuvierais que decir dónde está vuestra zona de confort, ¿dónde os situaríais? Y os lo voy a lanzar como encuesta, que lo tengo como por aquí. A ver, envío la encuesta. Paulispo. Muy bien. A ver qué se ve. ¿Dónde estaría vuestra zona de confort? En soñar, planificar, hacer. Qué bonito ver cómo va subiendo el número de personas que votáis. A ver. ¿Quién ganará? Vamos, animaos todos, que somos 89, tiene que ir subiendo esto. Genial. Genial, muchas gracias. Pues para así profundizar un poquito más en esto, es que como persona eso que facilito equipos, vuelvo a insistir en esta parte, ¿no? De conocernos a nosotros mismos y conocernos a los demás, ¿no? Porque es verdad que todos tenemos dentro de nosotros una parte soñadora, una parte planificadora, una parte de acción y una parte de celebración, ¿vale? Lo que pasa que muchas veces por la presión normalmente del tiempo, ¿no? Solemos tirar a aquella zona donde está nuestra zona de confort porque nos sentimos más cómodos. Lo que es interesante si facilitas grupos es trabajar, por un lado,
la consciencia del grupo hacia que existen estas 4 formas de ser principales, incluso poder invitar a un grupo a que abiertamente se posicione en estas 4 dimensiones y así poder ver, ¿no?, dónde está cada uno de los miembros del equipo. Esa dinámica suele dar mucha luz a los equipos. Y sobre todo también ayudar a las personas dentro del equipo a salir de su zona de confort en momentos adecuados, ¿no? Un momento adecuado es aquel en el que pues, no estamos bajo presión de tiempo, ese seguro. Pero sí que es verdad que es interesante pues que un soñador, que es una persona que constantemente está trayendo nuevas ideas y le cuesta mucho planificar, pues que a lo mejor potenciarle esa parte de planificación, ¿no? Que a lo mejor empiece a trabajar un poquito más con los planificadores, que incorpore más eso en su vida, porque ¿os imagináis cómo sería un equipo en el que solo hubiera hacedores? Pues un equipo en el que solo hubiera hacedores es muy divertido. Ya me ha tocado y lo que suele suceder es que está todo el mundo fuera en la calle trabajando, pero como un pollo sin cabeza, ¿no? Que se dice, es como no saben realmente qué era lo que estaban haciendo, porque les ha faltado toda esa parte de realmente visualizarlo y de ponerle estructura. Entonces, una persona pues soñadora es aquella que cuando te sientas con ella en una reunión, esto además es muy bonito verlo cuando trabajas en equipos, una persona soñadora es aquella que constantemente está trayendo ideas, ¿no? Y es muy activa, inquieta y tiene se mueve mucho por la intuición, ¿no? Y en cambio, pues tienes un poco, ya lo veis que está en el hemisferio izquierdo, ¿no? El cerebro, esa parte de la planificación o de los planificadores que dicen, oye, esto no está en la agenda, ¿no? Deja de traer ideas nuevas. Y el de acción, las personas que son más de acción, pues están todas nerviosas en su silla, ¿no? Inquietas porque quieren salir a la calle a hacer esas cosas que mientras los soñadores y planificadores están ahí hablando y discutiendo, ¿no? De sus cosas. Y los celebradores son los típicos típicos. Suele haber menos celebradores en nuestra cultura, desgraciadamente. Lo que pasa que un perfil de celebrador es alguien que suele estar más callado, ¿no? Más observador y que sobre todo después a lo mejor de una reunión es la que se acerca a las personas y les pregunta, oye, ¿cómo estás? ¿Qué te ha parecido este tema? Ay, ¿no? O sea, como que cuida, que además tiene una visión mucho más amplia, ¿no? de lo que está sucediendo, porque a lo mejor soñadores, planificadores y hacedores están metidos en una discusión y esta persona celebradora pues está viéndolo desde una perspectiva mucho más callada, pero atenta y después con unas buenas contribuciones, ¿no? al grupo. Entonces, pues eso, importante, como persona facilitadora que les ayudéis a reconocer dónde está su zona de confort y dónde están sus puntos fuertes, que también les ayudéis a salir de su zona de confort y aprender cosas nuevas, ¿no? Y que se equilibren mucho también estas fuerzas en los equipos, ¿no? Porque a veces incluso se menosprecia, ¿no? El tener una persona que trae ideas nuevas, ¿no? Constantemente. Es como, guau, qué pesado, ¿no? Esta persona. Entonces, es interesante volverlo o ponerlo en el marco que hablábamos antes, de esas 4 fases, para siempre ser consciente y recordarle a los equipos, mira, no, es que ahora necesitamos esta energía en este equipo porque nos faltan ideas, ¿no? Un ejemplo que era referente a lo que os decía antes del estado de alarma y ahora en Teamlabs y la company que llevo, pues igual, ¿no? Hay soñadores que se les da súper bien y que en este momento de que el mundo se ha caído según las estructuras que conocíamos, no han dejado de soñar, ¿no? Y están apoyando y yo invito a que apoyen a esas otras personas que están como mucho más bloqueadas porque se han quedado eso sin el apoyo de decir, es que lo mío es la acción, es el hacer, ya no tengo proyecto, ya no estoy haciendo ventas, ¿qué hago, no? Y entonces, bueno, pues compensar esas energías. Pues bien, no sé si alguno de vosotros por aquí se habrá planteado qué hay en el centro.
porque había una intersección entre dos ejes, ¿no? Ese individuo o yo y el mundo, teoría y práctica, y las 4 fases de soñar, planificar, hacer y celebrar. Y si os habías preguntado, a ver, ¿qué podría haber en el centro? ¿Qué hace que un grupo se mantenga unido? ¿Qué puede hacer que un grupo se mantenga unido? Porque, además, os voy a recordar otra vez, soy un poco pesada, que esos 2 hemisferios, el derecho y el izquierdo, muchas veces chocan. Entonces, en un grupo es difícil encontrar qué es aquello, ¿no?, que nos une, que está en el centro. Y veo por aquí la mirada común, el objetivo, el líder, el propósito, equilibrio entre los polos, compartir filosofía y objetivos comunes, me gusta mucho. Confianza, respeto y honestidad, sí. El propósito, objetivo común, las fortalezas de cada miembro, muy bien. La inteligencia colectiva, me gusta. Un interés común, pero con empatía, sí. Un bien común. Pues sí, sois un grupo, la verdad que a lo mejor espero que estáis aprendiendo porque me parecéis muy inteligentes. Sí, muchas de esas cosas que habéis dicho. A lo largo de todos estos años facilitando grupos me he dado cuenta de que en el centro para mí, hay 4 cosas. Y son estas. La primera es la visión, o sea, me doy cuenta cada vez más que encuentro grupos de personas que no saben muy bien por qué están juntas, que no saben por qué se levantan cada día, o que si bien tuvieron una visión en un principio, ¿no?, para realizar un proyecto, que lo escriben en un papel, lo suben a una página web y ahí se queda, ¿no? Y si la visión no está ahí, no es compartida, no incluye los valores y el propósito de por qué estamos juntos, la confianza al final del equipo se diluye. Y da igual todo lo que os he explicado antes, da igual que creemos como facilitadores dinámicas para que la gente fomente su creatividad o su planificación, da igual. Si no hay una visión fuerte que nos mantiene unidos y que encima siempre está presente, ¿vale? El equipo normalmente suele perder interés, o a corto o a largo plazo, ¿vale? Después, otra de las cosas que he visto que es súper importante es la parte de los objetivos, ¿no? Es qué cosas realmente nos van a hacer llegar hasta esa visión. Y no tienen que ser infinitas, con 4, pero muy inspiradoras, muy estratégicas y también muy a corto plazo, ¿no? Porque a veces los objetivos los diseñamos a años, ¿no? ¿Cuántos objetivos vamos a conseguir de aquí a 3 años? No, muy a corto plazo, para que nos mantengan los pies en la tierra, ¿no? Para que nos ayuden, nos motiven a seguir hacia adelante. Y van eso, muy unidos con la visión, ¿no? Y están relacionados desde mi punto de vista con esa parte de planificar, ¿no?, que decíamos antes. Entonces, unos objetivos claros, también siempre presentes, ¿vale? Y que sean inspiradores y a corto plazo y que acompañen la visión. Y después, esta pieza nunca me cansaré de repetirla, la de los acuerdos, vital. O sea, hay tantas cosas en grupos que no se hacen explícitas, que se dan por hecho. Por ejemplo, un tema que salta muchísimo en los grupos es la puntualidad. Los seres humanos tenemos diferentes formas de ver el tiempo y de percibir el tiempo. El hecho de que unas personas lleguen más tarde o más pronto a una reunión, eso puede generar o dinamitar, diría yo, la confianza en un equipo. Entonces, no demos por hecho, por favor, en los grupos que estas cosas pues están claras, ¿no? Entonces, es muy importante que las hagamos explícitas, que decidamos cuáles son esos acuerdos y decisiones comunes, cómo vamos a tomar decisiones, cómo queremos que nuestra organización funcione, cómo van a ser los roles, las responsabilidades, ¿vale?
Porque después, si no, lo que sucede es que no hacemos lo que decimos que íbamos a hacer. Y eso me pasa constantemente. Entonces, como facilitadora de procesos, yo creo que aparte de lo que hemos visto antes, de esas 4 dimensiones, de apoyarles en que trabajen su creatividad, su planificación, también, por favor, ayudarles a tener estas herramientas muy presentes y muy claras, ¿vale? Y lo mismo, desde el micro hasta el macro. O sea, tú puedes, para una reunión muy cortita, tener siempre la visión ahí a largo plazo, determinar cuáles son los objetivos y cuáles son los acuerdos para esta reunión específica. O también a una dimensión muchísimo más larga, ¿no? ¿Cuáles son los acuerdos de este grupo de personas a largo plazo, ¿no? Y qué cosas vamos a respetar. ¿Por qué? Y si veis que este dibujo pues va así en un poco pirámide, pues y van creciendo los cuadrantes, porque al final está la confianza. Y para mí lo que veo es que si no se respetan acuerdos, no tenemos claros los objetivos y no sabemos por qué estamos juntos y no nos lo recordamos constantemente, lo que al final suele pasar es que la confianza se daña. Y si la confianza en un equipo está dañada, da igual las herramientas que yo pueda tener como facilitadora desde el plano racional, que el grupo está roto y pocas cosas se pueden hacer. Entonces, ahí lo que yo hago como facilitadora es visualizarlo. Es decir, mira, el hecho de no tener estos acuerdos hace que esa confianza se haya roto. Tenemos este reto, ¿no? Que es retomar la confianza, y muchos de vosotros sabréis lo difícil que es retomar o reconciliarnos o volver a tener confianza con las personas y concentrarnos ahí, o sea, concentrarnos ahí. Y hacer muchas dinámicas, si podéis, que tengan que ver, pues mira, como veis ahí a la derecha, juegos, gestión emocional, de feedback, de valoraciones, hacerlo de manera periódica, valorar lo que se ha hecho de manera individual, valorar lo que se ha hecho como equipo, no sé, a invitar a las personas a que reflexionen, ¿no? Sobre sí mismas, sobre los demás, pero sin los demás, sin crítica, ¿no? Una herramienta que utilizamos mucho en TeamLabs es el diálogo. Hay un libro fantástico que se llama Dialogue, que habla precisamente de cómo generar espacios de grupo a través del diálogo para que se generen espacios reales de confianza, ¿no? Entonces, pues bueno, eso era un poco lo que tenía para contaros hoy. Ahora, si os parece, me voy a pasar a la parte de... Es que sale la parte de chat y la parte de preguntas. El autor del libro, pues lo tendría que buscar en este momento, pero se llama Dialogue. Mira, como vamos a tener los emails, si queréis, lo que puedo hacer es que me los pase Mónica y mando alguna información de lo que he dicho antes de Dragon Dreaming, de Dialogue y no sé si me faltaba algo más. Sí, Dragon Dreaming, Dialogue y había algo más que comentar al principio. Ah, mira, William Isaac, dicen por favor, aquí y lo de los OKRs, es verdad, OKRs, muy bien. Pues eso, OKRs, Dragon Dreaming y el libro de Dialogue. Muy interesante. Y la presentación, me dice Mónica, contad con ello. Muy bien. Pues si os parece, vamos a pasar a un espacio así final de preguntas, de comentarios, ¿vale? A ver, voy aquí a la parte de preguntas. Y dicen, a la hora de formar equipos, lo ideal sería que hubiera de los 4 perfiles en el equipo. Pues sí, sería lo más fantástico. No es fácil encontrar equipos que estén equilibrados, pero sí que te diría que recuerdes que todos tenemos de todo y que a lo mejor, aunque llegues a un equipo en el que tengáis mucha gente en su zona de confort en planificadores, podéis realmente desarrollar las otras habilidades. O sea, que eso no sería un problema.
Ponen por aquí, ¿tu perfil predominante puede ser cambiante dependiendo del equipo en el que te encuentres? ¿Proyecto rol actual? Sí, efectivamente. Incluso cambia, cambia con el día también, ¿no? Cambia con si estás delante de tu familia o estás con tu pareja o estás en tu empresa, ¿no? Es bastante fluido, sí. ¿Se aprende ese cambio? ¿Se practica? ¿Qué cambio? Ese no lo sé. Voy a pasar a ver. A ver. ¿Cómo está impactando la situación en remoto, forzando en las dinámicas de un equipo? Ay, ay, sí. No es sencillo el trabajo ahora mismo en remoto y facilitar en remoto tampoco lo es, pero sí que yo creo que con creatividad y conciencia se pueden conseguir muchas cosas. Entonces, gracias a la tecnología, ahora mismo tenemos un montón de herramientas que nos permiten, pues desde hacer planificaciones hasta hacer sesiones de creatividad, hasta compartir presentaciones desde otro punto, hasta, yo qué sé, tener conversaciones en pequeños grupos, ¿no? Que eso también lo utilizamos nosotros ahora mucho con la company que estoy, el sí, estar en grupo, pero también el tener tus espacios de ver cómo estás y de chequear cómo estás en parejas, ¿no? Entonces, se puede hacer, necesitas más creatividad y yo creo que más estar al día de las herramientas actuales, pero cada día es más sencillo. Se pierde un poco la parte personal, ¿no? El contacto humano, lo echamos de menos mucho. Poder dar un abrazo. ¿Qué más? También estaría interesada en que mandéis, ¿vale? Todo lo que sea posible, genial. Compartiremos la presentación, sí. Así que más, mira, veo más preguntas por aquí. Cuando se facilita, es importante reconocer las diferencias culturales dentro de los miembros de un equipo. Eso puede referirse a la comprensión de cuestiones de tiempo, respeto, uso de espacio. Buenísima pregunta. Sí, y buenísima pregunta. Y digo esto porque me he dado cuenta a la hora de facilitar, es verdad que yo he estado viajando mucho por diferentes países y cada cultura es un mundo. Wow. Desde la cultura del abrazo hasta la cultura de la honestidad, hasta el entendimiento del tiempo. Pienso, por ejemplo, ¿no? en Suecia, hiperpuntuales. En Inglaterra, pues son más reservados a la hora de expresar emociones y pensamientos. Yo qué sé, en Nepal, pues les encanta la celebración, viven ahí, ¿no? Entonces, sí, es súper importante, además, relacionarlo con los acuerdos. Si el equipo es multicultural, tener todavía más presentes, si se puede, los acuerdos, porque las diferencias culturales son complejas a veces. ¿Qué más? ¿Puedes recomendar libros o formaciones de facilitación de equipos para aprender más? Vale. Sí, a ver, el instituto que conozco yo que más se dedica a facilitación y que hace una formación de 4 años es el IFACE, que está I-F-A-A-I-F, es que tiene dos letras por ahí. Bueno, el IFACE. También mandaré información en el correo y es una formación de 4 años, muy interesante. Dice, entiendo que las personas aferradas a un mapa o espacio será más difícil hacerles ver la posibilidad de cambio y ser más completos. David, estoy muy en acuerdo contigo. Sí, es complejo. Por eso decía que una de mis primeras slides era que yo entro a todos los procesos de facilitación y el grupo, el mundo responde, ¿no? Y hay a veces que tengo que salir de mis ideas preconcebidas de Julia, de lo que sería bueno para esta persona o donde yo creo que debería de potenciar
al final somos seres humanos y nadie cambia si no quiere, ¿no? Entonces, ahí mi rol de facilitadora es aceptarlo eso y apoyarle desde lo que esa persona más necesite. Sí, totalmente. ¿Cómo se realiza la tarea que has mencionado en cuanto a que cada uno identifique su zona de confort? Pues mira, yo lo hago básicamente pinto esos dos ejes en el suelo con unas cintas, ¿no? Explico un poco lo que es soñar, planificar, hacer y celebrar. Y después explico también pues, que estos son arquetipos e invito a las personas a que se posicionen donde se encuentren cómodos, donde esté su zona de confort. Y nada, es un momento muy, muy divertido porque se miran entre los compañeros, ¿no? Y es como, ya entiendo muchas cosas, ¿no? Miran a otra persona que está en un cuadrante y dice, ya entiendo por qué haces esto, ¿no? Y después les invito siempre a reflexionar, ¿no? Sobre por qué estás aquí, en qué crees que eres bueno, cuáles crees que son tus limitaciones, ¿no? Y es un momento, pues, de aprendizaje de equipo súper potente. Espero haber respondido, sí. A la hora de definir las métricas para medir los resultados a corto plazo, estas métricas también deben responder a cada una de las 4 fases. En teoría sí, pero yo creo que eres una planificadora nata si me has hecho esta pregunta. Métricas para medir la fase de soñar y la fase de celebrar. Sí, en teoría sí. Lo que pasa que wow, ¿cómo mides el que hayamos obtenido lo que queremos en la fase de sueño, ¿no? Es decir, si es un campo para abrirse a múltiples posibilidades, a idear cosas nuevas, al caos, pues yo lo que haría, más que otorgarle un número, de decir, bueno, es que después de esta sesión tenemos que sacar 200 ideas, mi forma de medir la satisfacción sería a través de un proceso de reflexión. Conjunto de equipo, de si estamos satisfechos con lo que hemos obtenido y si nos gustan los resultados, qué cambiaríamos, ¿no? Más que una métrica numérica. Espero haberte... Es más fácil establecer métricas numéricas, por supuesto, de estrategia, de planificación relacionadas con temporalidad y con resultados que queremos obtener y también en la acción, pero un poco más complicado en las otras 2 fases. ¡Ay, 57 minutos, madre! Si somos jóvenes, venga, voy a responder 2 más. Si somos jóvenes, ¿cómo harías para convencer a un equipo de una empresa con pensamiento más tradicional, haciendo saber los beneficios de los talleres de dinámicas facilitadas por profesionales? Si somos jóvenes, ¿cómo harías para convencer? Bueno, esto me tocó... el mundo ha cambiado mucho. Hace 8 años esto era bastante más complicado y de hecho tenía que transformar el lenguaje, pero ahora te sorprenderías de cómo ha ido cambiando el mundo y de la necesidad que tenemos de conectar con otras personas y de trabajar de otra manera y con nuevas dinámicas. Dinámicas que nos acerquen más, que nos permitan disfrutar más, que salgan mucho de la parte esa racional del cerebro. Entonces, si ves que tienes bloqueos o que las empresas tienen bloqueos a la hora de recibir tu mensaje, transfórmalo. Pero yo te recomiendo que seas honesto desde el principio, si puedes, con lo que comunicas y con los valores que quieres transmitir, porque entonces recibirás clientes que realmente necesitan esa transformación y se embarcan contigo en el camino. Bueno, yo creo que vamos a dar paso a Mónica, ¿no? A ver si sigue por aquí por si quiere despedirse. Desgraciadamente solo tenemos 1 hora, me encantaría seguir. Ha estado súper interesante y ha volado el tiempo. Bueno, ¿me oís? No sé si me estáis oyendo ahora. Sí. En cualquier caso, no, o sea, es fantástico que vuele el tiempo, es una muy buena señal porque creo que nos han quedado muchas cosas, ¿verdad, Julia?, de qué contar.
que poder explicar y, bueno, veo por toda la cantidad de preguntas y todo el movimiento que ha habido en el chat que, bueno, que hay mucha motivación. Comentaros, bueno, que ahora os mandaremos un mail en el cual, pues, además de agradeceros ahora personalmente por haber participado, os lo mandamos para que lo veáis cuantas veces queráis, porque os mandamos el replay con esta grabación y un poquito más de información sobre nuestros programas de Elite y de CLO, porque veía que también surgían algunas preguntas, ¿no?, sobre alguna formación que avanzase un poquito más sobre facilitación de equipos y sobre facilitación en general. Y, bueno, os pasamos estos programas que lanzamos conjuntamente con Mondragón Universitatea, vamos de la mano con nuestras socias de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Entonces, en ese sentido, muchísimas gracias. Estamos cerrando el tiempo, pero nos deja una sensación de dar un poco más, ¿verdad, Julia? Sí. Tenemos los contactos de todas las personas que habéis estado, o sea que os animo, si queréis alguna pregunta en concreto, nosotros estamos aquí para ello y si podemos avanzar y resolver alguna duda, animaros, por favor, a que nos contactéis y que todas las preguntas serán bien recibidas. Genial, pues sí. Dice Azu por aquí, que es compañera de Teamlabs, que sí que se recogen, así que genial, si puedo ir respondiéndolas, aunque sea a través de un mail. Y lo último, perdonar, he lanzado una pequeña encuesta que era si recomendarías este webinar y qué parte te ha parecido más interesante, ¿no? Y ya está. Y con eso, pues, y un bizcocho que se decía... Aplaudir a las 8. Muchas gracias por escucharme, un placer. Gracias, Mónica. Hasta luego. Hasta luego.